Bonjour à tous, bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est mardi 24, non, 23. Mardi 23 janvier 2024. Ok, bienvenue à cette journée. On va continuer après l'apprentissage de cette langue et aussi l'apprentissage et la différence entre les mots d'homophones. Et on va commencer après la lecture de notre versicle de cette semaine, qui se dit Matthieu et 6, 17. Matthieu 6, 17. Qu'est-ce que dire? Ok, vamos a ver acá. ¿Qué sé que dire? C'est Matthieu 17. Mateo 6, 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En français, Matthieu 6, 17. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête. Vive en français courant. ¿Okay? Este es el versículo para esta semana y nuestro verbo, nuestra frase es lava tu rostro, o sea, lave-toi le visage. Lave-toi le visage. Y aquí, por ejemplo, dice mais tú, aquí mais toi, pero tú cuando ayunes, cuando tú jeûnes, unge tu cabeza, lave-toi le visage y lava tu rostro. Et parfume ta tête. Fíjense que acá en francés utiliza la palabra parfum en vez de ungir, pero en ese caso, ungir y perfumar son palabras, son sinónimos en cuanto a la Biblia se refiere, porque pues ungir era otra forma de lavar, de limpiar también, ¿ok? Y perfumar pues también era otra forma de limpiar, de ungir o de, bueno, sí, ungir o perfumar son sinónimos de limpieza y cada uno es sinónimo del otro. Es decir, parfum de ungir y ungir de parfum, ¿ok? Bueno, ahí está entonces y por supuesto vamos a continuar con las palabras homófonas que nos hemos quedado en lo cual pues me han externado, que ha sido una información bastante interesante porque pues pensábamos que en idioma francés todo lo que se parecía o repetía, pues nada más era por el hecho de que eran palabras que se parecían. Pues claro, se parecen porque se llaman palabras homófonas. Comentábamos anteriormente sobre estos ejemplos e hicimos unos y ahora vamos a ver estos otros, de los cuales también ahí les mandé su capturita de pantalla para que tuvieran sus apuntes. A ver, permítanme. Aquí está. Acá vamos ahora con el 2. Le, e. Miren, aquí no hay cambio en cuanto a la boquita. Le, e, le, e, e. ¿Ok? Las tres formas de pronunciar son las mismas. Le, e. ¿Ok? Y luego tenemos acá que dice es igual a le, que significa agua. ¿Ok? Es sinónimo de hauteur, que significa altura. Por ejemplo, cuando hablan de alta costura, por ejemplo, haute couture, se dice en francés, haute couture, pero también dicen de couture, de couture, o couture de costura, o sea, de alta costura, ¿no? Algo que es de alto diseño, de alta costura. Entonces, pero acá cuando hablamos de la altura, pues estamos hablando de una montaña, de un edificio, de algo así, ¿no? No tiene nada que ver con la costura. Pero luego, también aquí tenemos lo siguiente, miren, que podemos sustituir esto de alguna manera, por hauteur. Pero, por ejemplo, de agua no nos da un sinónimo o otra forma de palabra con la que lo podamos sustituir. Porque mencionábamos anteriormente que las palabras homófonas, algunas de ellas sí las podemos sustituir por otra forma de decir la misma palabra, pero también mencionábamos que no todas las palabras homófonas tenían
tienen más bien sinónimos con los cuales podamos sustituirlas, ¿ok? Vamos a ver luego acá. Dice, pero dice, cuidado, cuando hablamos de una persona, no diremos de alto, sino que vamos a utilizar el adjetivo grand o grand, ¿no? ¿Y por qué se diferencia grand de grand? Grand con la D es porque es masculino. Si decimos, por ejemplo, aquí vamos a poner, mon frère est grand, o sea, mi hermano es alto, grande, ¿no? Y si vamos a hablar de una chica, entonces vamos a decir, por ejemplo, ma mère est grande. Y ahí le agregamos la E, ¿ok? Entonces, se refiere a altura, o tour o U de montaña, de edificio. Pero cuando vamos a hablar de una persona, utilizamos estos dos adjetivos que es grand o grand. Y aquí está el ejemplo de Paul est grand y Julie est grande. Fíjense que esas también son palabras homófonas. De hecho, la mayoría de los adjetivos son palabras homófonas porque se pronuncian exactamente igual, pero se diferencia en su forma de escribir cuál es el femenino y cuál es el masculino, porque unos terminan en consonante y los otros terminan en vocal. ¿Ok? Vale, vamos a ver por acá. Tenemos lo siguiente. Miren, aquí luego aquí dice que es la tercera palabra de este grupito de palabras homófonas. Es un artículo contracto, o sea, es una contracción ¿de qué? De la preposición a más el artículo definido le, que es a le. Por ejemplo, je vais au marché, voy al mercado, y no je vais à le marché. Entonces, resulta que en francés vamos a aprender a utilizar muchísimas expresiones contractadas. ¿Por qué razón? Bueno, porque es la forma en la que los nativos franceses utilizan la mayoría de expresiones. Es muy raro que los nativos franceses utilicen no contracciones, al contrario, utilizan muchísimas expresiones de contracción y una de ellas es entre las preposiciones y los artículos, como por ejemplo acá, que decimos e, e, que es igual a decir a le, pero no vamos a decir a le, sino e. Je vais au marché, je vais au cinéma, ¿ok? Y bueno, aquí están estas. Ahora, ¿cómo podemos decir o cómo podríamos nosotros encontrarnos las palabras homófonas en una misma oración? Pues la verdad es que ayer me preguntaban que si siempre se iban a utilizar las mismas tres palabras en una misma oración. No es de ese modo, es porque digamos, puede ser una gran casualidad que en una conversación se estén utilizando palabras homófonas demasiado seguido. Ese es el detalle, que aquellas grandes casualidades en las cuales entre la conversación se utilizan demasiadas palabras homófonas. Entonces, por eso es importante conocerlas, no porque las vayamos a andar utilizando de ese modo, sino que recuerden que cuando ya hablamos un idioma, pues nos conectamos, nos comunicamos de forma natural y no andamos como que pensando, voy a utilizar esta palabra, esta también y la otra. Pero sí pueden haber casos en los cuales van ustedes a escuchar o a tener conversaciones en las que sí utilicen todas estas palabras homófonas al mismo tiempo, seguramente en una misma conversación, en una misma oración. Entonces, tenemos por ejemplo acá donde dice, acá podemos decir, ya, ya, le vers, le vers de, le vers de est le vers de, no, ya sé qué vamos a hacer. Je vais
Je vais supermarché pour le. Mais ce supermarché est dans le dans le de la montagne. Bonjour. Hola, bonjour. Veamos esta oración. Miren, dice, je vais au supermarché pour le. Mais cet supermarché est dans le de la montagne, dans cette ville. Aquí estamos utilizando, es una oración inventada, por decirlo así, pero estamos utilizando palabras homófonas. Aquí, por ejemplo, dice, voy al supermercado por el agua, pero el supermercado está en lo alto de la montaña de este pueblo o de esta ciudad. Entonces aquí podemos utilizar o podemos observar las palabras homófonas y Miren, son tres palabras distintas. Significan algo diferente, se utilizan en un contexto igual, es decir, porque estamos hablando de lo mismo, pero su significado es totalmente diferente. Pero al final de cuentas, esto lo hace como ese juego de palabras bastante interesante y muy motivador para nosotros aprendernos bien estas palabras homófonas. Entonces, este podría ser un claro ejemplo de cómo podríamos nosotros escuchar las palabras homófonas en una conversación simple, en una conversación casual, ¿no? Voy al supermercado por el agua, pero este supermercado al que voy está en lo alto de aquella montaña de este pueblo, ¿ok? Cualquiera lo podría decir incluso en español, pero en francés es lo difícil porque casualmente el agua, la preposición voy a y la palabra alto se utilizan, se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Aunque no hay tanta diferencia porque en las tres palabras el diptongo AU se repite, y por eso es que se pronuncian ¿ok? Va, vamos entonces acá. A ver, Yulisa, ¿nos lee por favor la oración? La del ejemplo. Sí. Je vais au supermarché pour le cet supermarché est dans le haut de la montagne dans cette ville. Ok, muy bien, excelente, merci. Y le voy a ir mandando, por supuesto, ¿cómo se llama? La captura de pantalla con el ejemplo que tenemos ahorita, ¿ok? Hoy vámonos al otro, que está por aquí, Pi. Vamos a ir bajando y vamos a borrar esto. Vamos ahora a ver otro juego de palabras homófonas, que son dos. En este número 3 son dos. Miren, la pu, aquí, la pu, le pu. Le pu, le pu. Casualmente la O es E. Y como tenemos aquí un triptongo que ninguna de las vocales, en la primera palabra, ninguna de las vocales va tildada, entonces se pronuncia E, como en P. La pu, le pu. La pu, le pu. ¿Y qué significa? Bueno, pu es la piel, ¿ok? La piel, pu. Pero acá la palabra pu también significa un recipiente. Por ejemplo, un recipiente que puede contener alimentos, líquidos o incluso flores. En este caso podemos decir un pot de fleurs, una maceta. Una maceta, un florero, un topper, por ejemplo, pero un pot es un utensilio hondo, es cualquier cosito, cualquier utensilio donde se puedan almacenar algunos alimentos o donde se puedan poner flores como un florerito con agüita, una maceta, una cosa hondita, ¿ok? Entonces, no tiene como que un solo significado o un solo uso, pero no tiene nada que ver la una con la otra. Miren, pu
es de piel. Y pu también se pronuncia igual, pero no significa piel. Entonces, estas dos palabras difícilmente las podríamos encontrar juntas en una misma oración, pero se pronuncian exactamente igual, aunque no se escriben igual, pero sí comparten el sonido de las vocales. Pero miren, no se escriben para nada igual. Aquí sí no, pero se pronuncian igual. Vamos a ver ahora el número 4. Les se, les se, les se. Las tres se pronuncian igual. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen un diptongo, la 1 y la 2, pero la tercera palabra no tiene diptongo, tiene una O en español. En francés, ¿ok? Entonces, en este caso, por eso es que se pronuncia porque en el diptongo AU, el sonido que prevalece es ¿ok? Dice, se es faire un saut, o sea, en la piscina o en el mar. Faire un saut es hacer un salto. Faire un saut, hacer un salto en la piscina, en el mar o en esos cositos así, no me acuerdo cómo se llaman, pero que están en lo alto de las montañas y la gente, ¡pum!, se tira. El salto creo que se llaman esos lugares, les ponen nombres así. Luego dice un saut, un cubo. Es un recipiente que se puede usar en la playa, por ejemplo, para hacer castillos de arena. Y un su es un tonto, una persona que tiene poca inteligencia o que es demasiado distraído, demasiado, o sea, así como cuando nosotros sentimos que no hemos actuado de una forma adecuada y nos sentimos algo como distraídos o como así, ¿no? O cuando sentimos que estamos explicándole un procedimiento a alguien y por más que le expliquemos, pues no entiende, no logra dilucidar qué es lo que le estamos diciendo. Entonces, pero esa es la palabra, la que está entre paréntesis, es la palabra que ustedes van a encontrar en un diccionario. Sin embargo, hay otras traducciones más suaves, ¿no? Como distraído, ¿ok? Que también se puede decir fool en francés, pero distraído sería como una forma más suavecita de manejar este significado. Vamos a ver, aquí por ejemplo, podemos decir una oración donde usemos las tres palabras. Eso creo que sí se puede. Hier, mes amis et moi. Nous étions. Nous étions. Eux. Non. Mes amis et moi. Hier, mes amis et moi. Et fait faire un se, faire un so. Après, merci. On a fait un château avec un se. Et finalement, a ver, et finalement, et finalement, les garçons a ver, et finalement, les garçons arrêtèrent parce qu'ils, a ver aquí, a ver si me trabo esto.
Bueno, pero ya casi la termino. Voy a esperar a que se me hace. Ahí está. Parce qu'ils sont. Va. Aquí dice, miren, vamos a poner aquí en otro colorcito. Dice, hier, mes amis et moi faire un son. Faire un son. Après, nous fait un château avec une sœur. Et finalement, les garçons arrêtèrent parce qu'ils sont. Ils s'étendent. Y parce que, aquí me hace falta. Parce que ils s'étendent. Son. Va, aquí está la otra palabra, que es la de son. Miren. Y sí podemos tener una oración donde puedan estar las tres. Por supuesto que sí. Dice, ayer mis amigos y yo hicimos un salto. Después hicimos un castillo con la ayuda de un cubo. Finalmente los chicos lo arruinaron por distraídos. Es decir, hier mes amis et moi fait un son. Après nous fait un château avec un son. Et finalement, les garçons arrêtent parce qu'ils étant son. Ok, 3 veces la palabra son, pero son 3 significados totalmente diferentes. Ok, entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros entender qué palabras nos están diciendo? El contexto de la oración, el contexto de la conversación. Quizás de manera escrita es un poquito más fácil que de manera hablada. No. Las dos formas podrían resultar difíciles o fáciles, dependiendo cómo nosotros hayamos estudiado y entendido esta parte. ¿Ok? Vamos a ver acá. Vamos a enviar esta otra. Y luego tenemos aquí otra palabra que es le port. ¿Ok? Le port. Y tenemos, por ejemplo, acá. A ver, solo déjenme les envío esto. Y en el otro también. A ver, ahí está. Vamos aquí. Ya se las envié. Ok. Acá, miren. Tenemos en el número 5 son 2 palabras homófonas. Una es le port y la otra es le port. Le port y le port. Ambas se pronuncian, por supuesto, igual, pero su significado varía. Vamos a ver acá. Vamos a cambiar. Bueno, vamos a leer primero y después le hago el ejemplo. Dice, port. En verano, si quieres dar un paseo en barco, debes ir al port. ¿Qué significa entonces el port? Puerto. Luego dice, le port también es el hecho de llevar algo sobre sí mismo. Por ejemplo, en muchos trabajos, le port de l'uniforme. Llevar un uniforme es obligatorio. O cuando decimos llevar puesto, es otra forma de traducir en este caso la palabra port. Y por último está la palabra port, pero con C al final. Miren, es esta de acá. ¿Qué significa port? El cerdo. Es sinónimo de cochon, que también significa cerdo. Es un animal rosado, dice, cuyo hocico termina en un gron, nariz de cerdo. ¿Por qué razón ponemos esto si ya sabemos que es un cerdo? Para hacer énfasis, aquí se lo voy a resaltar. Miren, en este caso, gron es nariz de cerdo. Y resulta que esta expresión, gron, es una grosería, ¿ok? Y pertenece al francés familiar. Como acuérdense que nosotros acá tenemos que conocer de todo lo del idioma, pero no precisamente para andarlo repitiendo, pero sí para poder entenderlo y poder, pues, saber todo lo que contiene o conlleva
conocer y aprender un idioma. Acá. Perdón. Si alguien alguna vez le dice, vous êtes un grand, le está haciendo un insulto, ¿ok? Pero no es para que lo repita. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros explicar el hecho de que estas palabras homófonas las podríamos encontrar en una misma oración? Tratemos de hacer una. Vamos a poner aquí. Ups, se me fue para abajo. Acá. Por ejemplo. Uy, ¿por qué se me está yendo para abajo? Cada vez que escribo. Quizás está muy abajo. Paula. À l'heure où porte. Et elle porte. Et elle porte un bel rose. Un bel rose. Rose. Acá. En este caso, miren, estamos utilizando la misma palabra porte, que es una palabra homófona. Aquí estas palabras sí son como las más complicadas, porque aparte de que se escriben igual, se pronuncian igual. Aquí no hay diferencia de una vocal o una consonante. Eso en el caso del verbo o la palabra porte. Aquí hacemos énfasis entonces que la palabra porte no solamente es un nombre, sino que también es un verbo. En la primera parte está haciendo función de nombre y en la segunda parte de la oración está haciendo función de verbo, donde dice Paula va al puerto y ella lleva puesto un bello vestido rosado. Ahí porte en porte. Paul à l'aéroport, elle porte un bel robe rose. ¿Okay? Ahora, con este caso de cochon y de porte es bien importante. La palabra cochon, la que está acá, a ver, cochon, es sinónimo de sucio, ¿ok? Que alguien que es un cochinito, pero no porque sea animalito, sino porque es sucio, o sea, no es limpio o es desarreglado. Y en este caso, la palabra porte se refiere al animalito. Y también, por ejemplo, cuando ustedes quieren decir que comen cerdo, entonces aquí se va a utilizar la palabra porte y nunca para decir que comen cerdo van a utilizar la palabra cochon. Siempre la palabra porte, ¿ok? Vamos a ver entonces acá y aquí les va el siguiente. Ahí se los mando también para que tengan los ejemplos por escrito. A ver. Ok, ahí les mandé. Ahora vamos con este otro, con el número 6, que es long. Ancre es ancla. Long es tinta. Y long es la tinta. Pero es lo que en algunos animales marinos escupen. Por ejemplo, el calamar para huir de sus depredadores. Estas últimas dos palabras son como la que acabamos nosotros de utilizar, que es porte, que se utiliza como verbo y se utiliza también como nombre, que como nombre es para identificar un lugar y como verbo para indicar que llevo puesto algo, ¿ok? Pero en este caso, long y long, los dos significan tinta, pero en un contexto diferente. Puede ser la tinta del impresor, long, o puede ser la tinta que tienen los animalitos, como por ejemplo el calamar, que también se dice long, ¿ok? Long. Y
Ancre también significa ancla, ¿ok? La ancla, la cosita de los barcos. Entonces, acá, pues, no habría como mayor diferencia, a menos quizás entre la palabra tinta, l'encre. Por ejemplo, si decimos, le printer, a poner mejor diferente. Il n'y en a pas de l'encre. Je voudrais, a ver, je voudrais les documents. Il n'est pas de l'encre, je voudrais les documents. No hay tinta y necesito el documento. ¿A qué nos estamos refiriendo? No hay tinta y necesito el documento. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a la tinta del calamar, sino que nos estamos refiriendo a que no hay tinta y necesito el documento, que no hay tinta en el impresor y que necesita el documento. ¿Ok? Luego, por ejemplo, tenemos el número 7, le pain y le pain. Pain es de pin, se escribe de este modo y también lo van a encontrar con S, pero aunque sea con S, siempre lo van a pronunciar pain, ¿ok? Pain, solo que sin el artículo. ¿Y qué significa? El pino, por lo tanto el que va con la S es pinos, ¿ok? Y también está la palabra le pain, que es el pan. En este caso, pues no habría forma de que nosotros pudiésemos utilizar la misma palabra homófona en una sola oración, sino que probablemente las vamos a encontrar por separado, pero se pronuncian exactamente igual. Entonces, igual sigue siendo un reto poder entender cuál es su significado y cómo se utilizan. Y por último tenemos la palabra tente. Miren, tente es una tienda de campaña. Cuando van las personas a acampar y ponen un tente. Luego, la palabra la tante, esa sí se refiere a un miembro de la familia, que en este caso es una tía. Miren, la tante y la tante, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes dicen, nous allons à la montagne et nous allons faire un tente. Et ma tante et moi, o pueden decir, je vais aller à la montagne avec ma tante, avec ma préférée tante. Et nous avons fait un tente pour voir la nuit. ¿Ok? Vamos a ir a la montaña con mi tía y vamos a montar una campaña para ver las estrellas. ¿Ok? Tante et tante. Eso podría ser en francés. No sé, que va a ir con la tía a la montaña y que van a montar una campaña para ver las estrellas. Entonces, ahí se podría ser el caso en el que sí utilicen las palabras homófonas ton y tan en una misma oración. ¿Ok? Bueno. Vamos, por favor, repasen todas estas 8 palabras homófonas. Yo ya les mandé el documento, por lo tanto ya saben lo que hay después de esta página. Ese ejercicio lo vamos a hacer el día jueves, en la siguiente sesión de clase. Ese día lo vamos a realizar, por lo tanto tienen el día de mañana para poderlo repasar y venir listos a la clase del día jueves, ¿ok? ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntitas? C'est clair. C'est clair, ok, c'est très bien. Bueno, recuerden, además, n'est pas de clases, n'est pas de conexión. ¿Perdón? Escuché como si alguien iba a decir algo. No. ¿No? Ok. Entonces, además, n'est pas de conexión parce que c'est mercredi. On va rencontrer un jeudi. Mañana no hay conexión porque es miércoles. Nos encontramos el jueves, primero Dios. Merci, Satu. Au revoir. Au revoir. Au revoir.